corteza sobre ella se abrió como el rasgón de una tela muy estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión, debido al peso de 16 kilómetros de roca presionando hacia abajo. Así que el agua salió violentamente de la rotura. Los cálculos demuestran que estas fuentes de agua de la grieta que rodeaba el planeta salieron propulsadas de manera supersónica a más de 30 kilómetros hacia la atmósfera. La rociada de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra no había experimentado antes ni experimentado desde entonces. La Biblia afirma que todas las fuentes del gran estallido se abrieron en un día. Y describe estos eventos hace cerca de 4.500 años. Ahora podemos unirlos científicamente por orden de causa y efecto en la teoría de las hidroplacas. Las fuentes de la Gran Grieta y el vapor en expansión produjeron violentos vientos y parte del agua que salió expulsada por encima de la helada estratosfera se congeló en cristales de hielo sobreenfriados y se formaron inmensos depósitos de hielo que sepultaron, asfixiaron y congelaron instantáneamente a muchos animales. El agua a alta presión erosionó la roca en ambos lados de la grieta e incluso arrojó los contenidos calizos de muchos mares antediluvianos. Grandes cantidades de sedimentos de esta agua turbia se asentaron en todo el planeta. Estos sedimentos atraparon y sepultaron plantas y animales, lo que formó el registro fósil. La vegetación arrancada por la inundación se desplazó a regiones donde se acumuló y rápidamente se convirtió en carbón y petróleo por procesos que hoy en día podemos reproducir en el laboratorio. Los experimentos demostraron que cuando la erosión ensanchó la grieta, su grosor se hizo tan grande que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó, dando origen a la dorsal media oceánica que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales, las hidroplacas, aún con agua lubricante debajo de ellas, se desplazaron hacia abajo, lejos de la emergente dorsal media atlántica. Después de que las inmensas placas continentales alcanzaron una velocidad de unos 70 kilómetros por hora, chocaron entre ellas, se comprimieron, se aplastaron, se condensaron y se doblaron. Las porciones de hidroplacas que se levantaron formaron montañas. Las que se combaron hacia abajo formaron fosas oceánicas. Por eso sus aspectos por lo general van paralelamente con los de las dorsales oceánicas de las que se alejaron. Las hidroplacas que se alejaban de las dorsales oceánicas abrieron cuencas oceánicas muy profundas, en las cuales se aislaron las aguas de inundación. Todas las cuencas continentales quedaron llenas de agua, lo que produjo muchos lagos postdiluvianos. Todo lago que se formó por la lluvia o por la desembocadura de agua en alturas mayores se derramó en el punto más bajo de su margen. Esto erosionó la pequeña abertura de su borde, permitiendo que fluyera mucha más agua a través de ella, lo que cortó más rápida y profundamente los sedimentos blandos depositados por la inundación. Este proceso se aceleró hasta que toda el agua de los lagos se vertió a través de una profunda abertura, formando un cañón. El más grande de todos fue el Gran Cañón. El norte y el este del Gran Cañón era un enorme lago que he identificado y nombrado Gran Lago. El vertido liberó más agua que los 5 grandes lagos juntos. El Gran Lago se derramó, erosionó su embalse a 30 kilómetros de Page, en Arizona, y formó de manera catastrófica el Gran Cañón, en cuestión de semanas. La rápida deposición de los depósitos por la acción de las mareas significa que hubo poco tiempo para que ocurriera la erosión entre capas sucesivas. Sobre la escala del largo período visualizado por la teoría evolutiva, debería haberse encontrado evidencia considerable de erosión y de relleno por formaciones geológicas sucesivas durante el clima que se esperaba por millones de años. Las capas geológicas del Gran Cañón son extraordinarias porque muestran poca o ninguna evidencia de erosión entre capas diferentes. En lugar de eso, vemos capas que tienen mucha más coherencia con la rápida deposición visualizada por el modelo de la gran inundación.
La erosión no ocurrió hasta que todas las capas se habían depositado. ¿Qué tan rápidamente pudo ser erosionado el cañón? Los sedimentos depositados más recientemente aún no estarían completamente endurecidos, lo que crea la posibilidad de que la erosión del cañón pueda haber tenido lugar con mucha más facilidad que si estuviera convertido en roca, como lo ha supuesto la teoría evolutiva. Sin embargo, bajo las condiciones adecuadas, el agua puede cortar su paso a través de las rocas más duras, como el granito, en el fondo del Gran Cañón. Estas condiciones comprenden la llamada cavitación. La cavitación es el proceso de pulverización de la roca relacionado con flujos de agua mayores a 2.800 litros por segundo. Cuando el agua se separa por irregularidades en el canal del lecho de roca, se producen burbujas vacías que golpean como un martillo la superficie de la roca, convirtiéndola literalmente en polvo. Un moderno ejemplo de la rápida erosión del lecho de roca por cavitación es el embalse del Cañón Glen, en el río Colorado, más arriba del Gran Cañón. La excesiva nevada en la parte más alta de la cuenca del río Colorado a finales de la primavera de 1983 causó una escorrentía excesiva que se vertió en el lago Powell a un promedio de hasta 4.200 litros por segundo. Esta rápida afluencia amenazó con desbordar el embalse del cañón. Para controlar el flujo, la planta de energía trabajó a su capacidad máxima liberando 793.000 litros por segundo a través de las turbinas. Luego se abrieron las tuberías de desagüe para drenar otros 480.000 litros por segundo y aún así no era suficiente. La situación de emergencia requirió que los ingenieros se arriesgaran a dañar el túnel aliviadero. Y el 15 de junio el túnel de 12 metros de diámetro se abrió para drenar 368.000 litros por segundo adicionales, que luego llegarían a 480.000 por segundo. Luego, el 28 de junio, el flujo se incrementó a 906.000 litros por segundo. En ese momento, el agua que salía del túnel era roja, y los ingenieros sintieron temblores de tierra fácilmente perceptibles. Grandes bloques de hormigón y roca eran arrojados del túnel de 12 metros de diámetro. Después de cerrar el túnel aliviadero, el equipo de inspección descubrió grandes daños por efecto de la cavitación. El revestimiento de acero de 90 centímetros del hormigón armado del túnel tenía inmensos agujeros. En un recodo donde el túnel se eleva, un hoyo de 9 metros y medio de profundidad, 46 metros de altura y 12 metros de ancho cortaba el revestimiento en piedra arenisca roja. Se requirieron 1.700 metros cúbicos de hormigón para rellenar este enorme agujero. El proceso de reparación comprobó la gran extensión del daño. La velocidad de la erosión en el túnel aliviadero del embalse del Cañón Glen ocurrió muy rápidamente durante el período en que apareció el color rojo del agua y se sintieron los temblores. Es posible que la cavitación pulverizara el hormigón, el acero y la piedra arenisca a un promedio de 28.300 litros por segundo durante el período cumbre de la erosión. Los efectos destructivos de la cavitación en el embalse del Cañón Glen nos indican que el Gran Cañón pudo haberse erosionado muy rápidamente por la abrupta liberación de un gran volumen de agua sobre él. Pero, ¿de dónde provino el agua y qué causó su repentina liberación? Los estudios del Dr. Brown sobre el Gran Cañón proporcionan una de las mejores respuestas. A la mayoría de la gente se le ha dicho que el poderoso río Colorado talló el Gran Cañón durante millones de años. Pero si la gente pudiera estudiar el cañón desde un avión, podría ver su inmensidad y lo diminuto que es el río en relación con el cañón. No hay río sobre la tierra que pueda tallar este gran hoyo en el suelo, ni siquiera en miles de millones de años. Si el río Colorado talló el Gran Cañón, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a dónde van los sedimentos erosionados? Debería haber un gigantesco delta fluvial al final del río Colorado, pero no lo hay. Además, los geólogos no pueden encontrar un gran delta fluvial cerca de esta parte del mundo. Así que debemos preguntarnos a dónde va toda esa tierra. En varios lugares de esta plataforma que domina el Gran Cañón, hay pequeñas montañas o cerros con capas horizontales que cuentan una historia fascinante. Las capas están alineadas, así que obviamente una vez estuvieron conectadas. Algo debe haber pasado y removido
Varios miles de metros de gruesas capas de material más blando que una vez estuvo en donde estamos ahora. Necesitamos explicar no solo a dónde fue la Tierra que estaba dentro de este inmenso cañón de 322 kilómetros de largo, sino también a dónde fueron los miles de metros de tierra que una vez estuvieron aquí arriba y que se esparcieron por decenas de miles de kilómetros. Esta formación en particular, llamada Cerro Rojo, no solo sigue teniendo algunas de estas capas horizontales, también posee una clave en la cima. La capa superior es un flujo de lava. La lava solo fluye cuesta abajo, por lo tanto, en un momento, la tierra que rodea la cima de ese cerro debe haber sido más alta. De nuevo, nos preguntamos, ¿a dónde fue toda la tierra? Catastróficamente, el Gran Lago se desbordó y erosionó su embalse, formando el Gran Cañón hacia el sudeste en unas pocas semanas. Otro gran lago postdiluviano, reconocido por los geólogos, una vez estuvo cerca de aquí, el lago Hopi. Cuando el Gran Lago se desbordó catastróficamente, creo que erosionó el límite oeste del lago Hopi, haciendo que este también se desbordara. ¿A dónde fue toda la tierra? Fue esparcida rápidamente sobre el sur de Arizona y sobre parte de California y de Nevada. La evidencia que apoya el diluvio universal bíblico de hace unos 4.300 años ya está montada. Para el Gran Cañón, el diluvio explica cómo las capas sedimentarias rápidamente se depositaron cuando las aguas aumentaron y cómo fueron erosionadas rápidamente cuando las aguas se retiraron. También hemos visto a dónde fue toda la tierra, y hemos visto la evidencia del rápido entierro de la vegetación antediluviana para producir el carbón y el petróleo actuales. Ahora veremos evidencia fósil del rápido entierro de las formas de vida antediluvianas. De hecho, algunas de las evidencias más extraordinarias de la rápida deposición de los sedimentos de la inundación vienen de fósiles bien preservados encontrados en ciertas partes del planeta. Quizás la mayor evidencia fósil del rápido entierro de plantas y vida marina se encuentra en el suroeste de Wyoming, en el Monumento Nacional Fossil Butte. Durante los últimos 100 años, científicos y coleccionistas han recolectado miles de fósiles casi perfectamente preservados de sitios dentro del monumento, en especial aquí en el Cerro Fossil Butte. Es una colección increíblemente variada de tortugas fósiles, rondas de palma, cocodrilos, hojas, insectos, ramas con frutos secos que permanecen intactos. Incluso hay rayas fósiles cuyos esqueletos de cartílago son conocidos por desintegrarse rápidamente y que demuestran que en realidad ese entierro de todas las formas vivientes fue bastante rápido. Pero esto no es todo. Quizás la evidencia más espectacular del entierro rápido de todos los fósiles dentro del monumento son los miles de millones de más de 20 especies de peces. Esta losa de roca en el centro de visitantes del monumento, que mide 2,5 metros por 1,5 metros, muestra vivamente solo unos cuantos de ese número. Sorprendentemente, muchos de los peces conservan no solo el esqueleto entero, sino también los dientes, delicadas escamas y hasta la piel. El inmenso número de peces fósiles en Fossil Butte les ha dejado a los geólogos evolucionistas un gran misterio sin resolver. En 2 secciones tituladas Condiciones ideales para la creación de fósiles y Misterios sin resolver del folleto del Parque Nacional Fossil Butte, se revelan las contradicciones que resultan cuando se utiliza un período terrestre antiguo para explicar el rápido entierro. Por un lado, especulan sobre la existencia de un lago en el que muchos animales y plantas probablemente murieron de manera natural. Por el otro, la evidencia obliga a concluir que en varias ocasiones inmensas cantidades de peces murieron súbitamente. Luego, el folleto iguala esas varias ocasiones con el rápido entierro por precipitación de carbonato de calcio, el mineral fundamental que contiene fósiles año tras año por cientos de miles de años. Realmente este es un escenario increíble. Tener este inmenso número de peces que se reprodujeron en un corto tiempo solo para ser exterminados por una catástrofe un año más tarde aproximadamente, y esto se repetiría varios cientos de miles de veces. Desde hace tiempo, los paleontólogos deberían haber visto la falacia en este escenario, por ninguna otra razón más que por las frondas de palmas fósiles hermosamente preservadas. Así de simple, las palmeras no crecen en el agua, y las brisas suaves no arrancan sus frondas. Solo una catástrofe de enormes proporciones puede explicar los fósiles perfectamente preservados en Fossil Butte. Las rocas en las que están son principalmente de carbonato de calcio, como muchas en el Gran Cañón.
Todas tienen una fuente común: la interacción de gases volcánicos con cal arrojados desde las cuencas de los mares antediluvianos.